Buenas Ujú. noches, Padre amado. Te damos las gracias, te damos la bienvenida, Señor, en este tiempo, para que simplemente sea tu presencia, tu Espíritu Santo hablándonos a cada uno de nosotros, entendiendo la palabra, Señor, y en el tiempo por venir que podamos entender lo que quieres hablarnos, Señor, que podamos ser buena tierra, Señor, y aún los que están a ver esta prédica por el tiempo por venir, esta enseñanza, permítenos hablarnos a nuestros corazones y que tu palabra cobre vida, Señor. Te damos gracias por la tecnología, por los preparas aquí, Señor, te preparas tu mesa, Señor, para que todos podamos disfrutar, Señor, en tiempos, en horas diferentes, en lugares diferentes, tu palabra, Señor. Así que bendecimos este tiempo y le damos la bienvenida a tú, Espíritu Santo, Señor, y que sea Carlos, Señor, un instrumento esta noche. Así que te damos gracias, Sergio, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de ir con Sergio, quería decirles que no solamente estamos con los hombres de valor y fe, como es nuestro distintivo de marca ahora, sino también todas las personas que nos siguen en el canal de YouTube, que es @hombres de valor y fe 40. Les habla Alfonso Lasprilla y tengo el gusto de anunciarle la presentación del capítulo 7 del Evangelio de Juan por parte del pastor Sergio Fasano, en directo desde la ciudad de Misiones, capital de la provincia de Misiones, desde la ciudad de Posadas, es capital de la provincia de Misiones, en la República Argentina. Es un honor para nosotros contar con Sergio, que junto con su esposa Carola dirigen el ministerio Estamos Cerca, cerca de Sergio, las tres primeras letras, y sea de Carola, o sea, cerca de Dios, cerca de vos. Tienen varias publicaciones, pero queremos recomendarles una de ellas, el libro Sanando mi media naranja. Este capítulo 7 está lleno de muchas revelaciones, muchas revelaciones. Ojalá que el Espíritu Santo nos guíe en esto. Tendremos, entre otros pasajes, Jesús en la fiesta de los tabernáculos, la enseñanza de Jesús en la fiesta. ¿Es Jesús el Cristo? Buena pregunta de ese tercer pasaje. El cuarto, los fariseos mandan a aprender a Jesús. Quinto, ríos de agua viva. Sexto, división entre la gente. Y le damos ahora sí la bienvenida a Sergio para que nos presente este capítulo 7. Adelante, Sergio. Amigos queridos, un gusto saludarlos. Dios les bendiga. Les saludo con el shalom del Señor. Y la verdad que es un privilegio y una honra poder transmitir algo de todo lo que Dios nos da a través de su preciosa palabra. Bienvenido a todas las personas que nos ven a través del canal de YouTube. Y por favor, si usted nos está viendo, transmita estas enseñanzas, reenvíe los videos para que la gente pueda conocer más de la palabra de Dios. Y bueno, me tocó el capítulo 7. Hoy me tocó cruzar, hablábamos fuera de cámaras con Alfonso y decíamos que me preguntaba cuánto tiempo me lleva cruzar al país vecino que se llama Paraguay, y la ciudad que está frente a nosotros es Encarnación, y más o menos tenemos alrededor de 1,7 millas, 3 kilómetros de distancia. Eso me llevó 4 horas. Hoy cruzar de un lado a otro del río que nos separa, se llama el río Paraná. Y mientras estaba en esas 4 horas, estaba pensando y estaba orando para que el Señor nos guíe juntos en este capítulo 7. Tiene muchísima riqueza, no lo vamos a poder desarrollar todo en el día de hoy, pero vuelvo a repetir lo que les dije un día y con el pastor Fernando llegamos a esa conclusión, que si el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, para nosotros Juan es la esencia de Jesucristo ahí, ¿no? Tan precioso todas las cosas que Dios nos deja a través de el libro de Juan y todas las revelaciones que Dios le ha dado a este poderoso hombre. Pero vamos a ver algunas cuestiones antes de comenzar, ¿sí? Antes de comenzar tenemos que ver, antes de empezar a leer la palabra en el capítulo 7, de ubicarnos un poco en dónde fue escrito y de qué manera fue escrito. Si vamos un poquito para atrás, en las clases anteriores vimos que el capítulo 7, básicamente de Juan, trabajaba el tema del Shabbat o del día no laborable, ¿sí? En donde Jesucristo sana y todos los judíos se ponen nerviosos porque ¿cómo puede ser que haya sanado a un paralítico el día del reposo, ¿no? Ese es el capítulo 5. El capítulo 6 habla básicamente de lo que es la fiesta de las Pascuas judías, del Pesaj, ¿no? De la salida de Egipto hacia la libertad, de la esclavitud a la libertad. Y justo es una fiesta que se estaba por llevar a cabo. Y obviamente el capítulo 7 tiene como preeminencia la fiesta de los tabernáculos.
Y me gustaría un poquito hacer, de alguna manera, una docencia de cuáles son las fiestas que tiene, de alguna manera, el pueblo judío en relación a las fiestas del tabernáculo. Son tres fiestas básicas, hay muchas fiestas, pero hay tres básicas que se llaman las fiestas de la peregrinación o de las peregrinaciones, ¿sí? En hebreo se llaman Shalosh Regalim, Shalosh Regalim, y son las fiestas de la peregrinación. ¿Por qué se habla de las fiestas de las peregrinaciones? Porque lo que hacía el pueblo judío es salir de todos sus lugares de residencia y subir a Jerusalén al templo, ¿sí? Estas festividades, estas tres festividades que voy a hablar rápidamente para ubicarles en el tiempo y en el espacio, eran festividades que se realizaban directamente en el templo de Jerusalén, mientras que el resto de las festividades se podían realizar en los lugares de residencia. Pero estas tres festividades tienen que ver con una migración transitoria de todo el pueblo de Israel hacia el templo de Jerusalén. La primera de ellas es el Pesaj, que es la que le comenté, que es la que en el capítulo 6 se describe, y tiene que ver con la Pascua judía. La Pascua judía representa la salida de la esclavitud hacia la libertad. Ahora, qué interesante porque Jesucristo utiliza, y acá vamos a remitirnos al Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es una sombra de todo lo que iba a ocurrir en el Nuevo Testamento. A ver, para que lo entiendas, todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento sería visto en realidad en la vida de Jesucristo. Todo lo que se gestó en el Antiguo Testamento sería entonces una realidad en la vida de Jesucristo. Y la Pascua no sería la excepción. ¿Por qué Jesucristo utiliza exactamente la misma fecha del Pesaj judío para utilizar su función redentora? Justamente para cumplir primero las Escrituras, pero además para hacer y mostrarle al pueblo judío que Él es el Cordero, que Él es el Cordero inmolado que en la Pascua judía se inmoló, pero aquí se inmolaba para su iglesia. Me interesa contarles que la Pascua judía se celebra durante 8 días y más o menos en este año 2025 cayó dependiendo del calendario, le tocó a los días del mes de abril, allí por mitad del mes de abril. Después, la segunda fiesta, que es la siguiente de la peregrinación a la fiesta de las Pascuas o Pesaj, es la fiesta del Shavuot, ¿sí? Que es el Pentecostés, básicamente. ¿Y qué se recuerda en el Pentecostés judío? A diferencia del Pentecostés cristiano, el Pentecostés cristiano, vamos a recordar un poquito, tiene que ver con la venida del Espíritu Santo, en Hechos. Y esa venida del Espíritu Santo, los cristianos le llamamos el nacimiento de la iglesia, porque es cuando el Espíritu Santo viene y se pone dentro nuestro y utiliza nuestra vida como templo para residir. Y los cristianos llamamos a ese evento el nacimiento de la iglesia. Usted sabe que es 50 días después de la Pascua cristiana, se celebra el Pentecostés. Bueno, el Pentecostés judío también se celebra 50 días después de la Pascua judía y representa el momento en el cual en el monte Sinaí el Señor le entrega, ¿sí? Papá Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés. Eso representa el Pentecostés judío. Y esto es 50 días después de la Pascua, aproximadamente los primeros días del mes de junio, y esto dura 3 días, ¿sí? Obviamente en esa festividad se estudia la Torá, ¿sí? Se estudia la ley, ¿sí? Se dedica a estudiar porque es lo que se le entregó a Moisés. Es un tiempo de renovación del pacto de Dios con el pueblo judío y dura 3 días. Y la próxima es la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, o Sukkot, S-U-C-O-T, es la que nos trata el día de hoy, es la fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué nos recuerda esta fiesta de los tabernáculos? Nos recuerda el peregrinar del pueblo judío a través de los 40 años en el desierto.
Y básicamente tiene tres conceptos que el Sukkot recuerda. El primero de ellos tiene que ver con el viaje en el desierto y las carencias que fueron suplidas por el Señor. Estamos hablando del agua, de la vestimenta, de la comida, de que iban de día y había nubes para tapar el sol y de noche había una columna de fuego para calentarles. O sea, toda la provisión que Dios le dio se recuerda en la fiesta del Sukkot, esta fiesta que vamos a tratar ahora en las Escrituras. Y fíjense qué interesante. Hoy los judíos todavía hacen la sukkah. ¿Saben qué es la sukkah? La sukkah son las tiendas, ¿sí? Con materiales muy rústicos y muchos judíos ortodoxos la hacen en el balcón, por ejemplo, de su departamento en el edificio, o le hacen en el patio de su casa y pasan 7 días. Son 7 días que ellos viven dentro de esas tiendas que se llaman sukkah, ¿sí? S-U-K-K-A, ¿sí? Sukkah. Y esas tiendas lo que hacen es recordarle al pueblo judío todo lo que Dios proveyó durante esos 40 años. Interesante porque ahora, inclusive en Barcelona fue la última, estuve investigando un poquito, en Barcelona en el 2018 fue la primera de las sukkah que se hicieron en forma global para mucha gente. Es decir, en Barcelona en la fiesta de los tabernáculos, se hizo una sukkah para muchísimas personas. Entonces muchas personas iban y pasaban los 7 días allí. La primera de la sukkah global, digamos, se hizo en Barcelona en el año 2018 y muchos judíos están adoptando esta modalidad a lo largo y a lo ancho del mundo para recordar esta festividad y entonces se unen muchas personas. Obviamente el primer punto que recuerdan es esa provisión. El segundo punto que ellos recuerdan es la unión del pueblo judío, ¿sí? Recordemos que la diáspora judía, no sé si usted sabe qué significa diáspora, significa todos los judíos que están esparcidos por todo el mundo, ¿sí? Esa diáspora está muy unida. Si usted va en algún momento en alguna comunidad judía, usted va a ver que ellos son muy, muy, muy unidos y la verdad que de alguna manera nos demuestran a través de esta fiesta de los tabernáculos la unión. Y el tercer punto que recuerdan en esta fiesta tiene que ver con la finalización de dos procesos de cosecha, ¿sí? El primero tiene que ver con la vendimia y el segundo tiene que ver con los olivos. Es decir, es cuando termina la cosecha de la vid y cuando termina la cosecha de los olivos. Ellos recuerdan estas tres situaciones en esta fiesta que vamos a ver ahora en el relato bíblico. Y ¿saben qué me parece muy lindo lo que se regalan? ¿Saben qué se regalan? Se regalan 3 cosas, 4 en realidad, que están, y lo voy a leer, están en Levítico 23:40. La toma. No dejes entrar si es la que está enfermita. Si podemos mutear, por favor, los micrófonos, porque se mezclan. Ve afuera con la limpieza. Quédate alrededor. Está enfermita. ¿Tú puedes, Alfonso, mutear? ¿Desde dónde? Porque es que con el celular no se deja mutear. Ah, Y entiendo. es que le entró por 2 lados. Ah, Freddy, claro. por favor, silencias tu micrófono. Bueno, Levítico capítulo 23, verso 40. Dice la palabra de Dios en Levítico 23:40. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Estaba allí el Señor dando instrucciones a través de Levítico de cómo tenían que festejar esta maravillosa fiesta que es de los tabernáculos. Si vemos un poquito antes, dice, pero a los 15 días, el verso 39, del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, ahí estoy hablando de la vendimia y de los olivos, dice, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo será también del día de reposo. Interesante, porque ahí describe exactamente la fiesta de los tabernáculos. Pero ¿qué le daban estas 4 cosas? Escuche bien. La palma, que es una palma a abrirse, lo que representaba eso era victoria en muchas áreas nuestras, ¿sí? En las áreas de la persona. Entonces,
Si usted ve en la fiesta de los tabernáculos, las personas hoy día inclusive regalan ese ramillete que tiene una hoja de palma, tiene un cítrico que es el fruto de la sidra, que es el sidro. Para que usted entienda, es como el limón amarillo, ¿sí? El limón que usted consume amarillo, pero es de cáscara más gruesa y rugosa. Pero básicamente es como el limón amarillo. Segundo, tiene una rama de mirto, ¿sí? Porque el mirto es una esencia aromática. Y el último de los componentes es una rama de sauce de los arroyos, que representa de alguna manera la procreación y la libertad de crecimiento, ¿sí? Eso es entregado en la fiesta de los tabernáculos. Es muy interesante cómo este ritual de alguna manera se mantiene hasta el día de hoy. Así que bueno, explicado esto, vamos a ver un poquito ahora ya directamente en la palabra de cómo vamos a ir desarrollando el relato bíblico. Le pido que me tengan paciencia, que vayan tomando cualquier cosa, como hacemos las últimas veces. Si usted tiene alguna duda, me frena, ¿sí? Me levanta la mano y allí Alfonso le da lugar para que pueda hacerme las preguntas que necesite, ¿sí? Bien, lo primero que tenemos que entender es que la fiesta de los tabernáculos es en el mes, al final del mes de septiembre o principio del mes de octubre, ¿sí? Y fíjese que hay un relato increíble entre el capítulo 6 de Juan y el capítulo 7 con una diferencia casi de 6 meses. Interesante esto. ¿Por qué? Porque en el capítulo 6 habla de la Pascua, que estamos hablando de abril, y pasa a la fiesta de los tabernáculos, que es en septiembre-octubre. Entonces tenemos casi 5 meses y fracción, ¿no? En ese relato bíblico de Juan no hay otra cosa que se relate. ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué? Le cuento por qué. Porque los otros evangelios los relatan. Juan no relata los eventos que tanto Mateo, Marcos y Lucas ya lo relataron. Entonces hay un periodo de casi 5 meses y medio que no hay relatos, pero que sí ocurrieron situaciones y que tantos Mateo, Marcos y Lucas lo relatan. Es interesante para que usted lo sepa. Bien, vamos entonces con el verso 1 del capítulo 7 de Juan. Después de estas cosas, dice, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Recuerdo un poquito lo que nos enseñaron los letrados de las clases anteriores, que nos dijeron cuáles eran los motivos por los cuales Jesús, de alguna manera, estaba buscado para ser matado, para ser muerto, para asesinarlo. Había 2 motivos especiales, yo quiero agregar un tercero. El primero de los motivos que nos había dicho y nos habían muy bien expuesto tiene que ver con que había violado el Shabbat. Cuando Jesucristo sana al paralítico, entonces violó una ley fundamental que era el Shabbat. Atento con esto porque hay un relato más adelante que lo vamos a ver en los versículos que siguen que hace referencia a esto. Y el segundo, por lo que le querían matar a Jesús, tiene que ver con que él decía que era el Hijo de Dios, ¿sí? Él decía, el que me ha enviado es mi Padre. Y entonces estaba, de alguna manera, asegurando que él era Hijo de Dios. Eso para el pueblo judío era blasfemia. Ahora, quiero traerle un tercer motivo que quiero agregar y que me gustaría, va encadenado con esto de ser hijo de Dios, y es que el pueblo judío, cada vez que estudiaba la Torá o cuando leía la Torá, el pueblo judío cuando llegaba al nombre de Dios, que es el tetragramatón, ¿sí? Que es el que tiene las 4 letras, ¿sí? Que usted habrá visto, Y, H, y en hebreo es Yud, Hei, Vai, Hei, que usted tiene que saber que el hebreo no se escribe de izquierda a derecha, se escribe de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, ese nombre en la Torá, cuando la persona que estaba leyendo llegaba a ese lugar, hacía silencio. O sea, era tan santo ese nombre que el judío hacía un silencio, que era un silencio santo, porque el nombre era santo. Entonces, cuando Jesús dice mi Padre y habla de mi Padre como a Dios, entonces era una blasfemia enorme. Y ahora quiero que vayamos a ver algo cronológico. Estoy recién en el primer versículo del capítulo 7, ¿sí? Si yo voy a la cronología, ¿sí? Veo que Mateo
estoy hablando de, acuérdense, el primer evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Sí? Mateo va a hablar de la alimentación de los 5.000, al igual que lo hace el evangelio de Juan. Pero en el orden cronológico, en Mateo 6, Jesucristo nos enseña a orar. No sé si ustedes se acuerdan, ¿sí? Y ahí dice, ustedes van a orar así, Padre nuestro, ¿sí? Quiere decir que Mateo habló o describió este evento en el orden cronológico mucho antes que la subida al templo por la festividad de los tabernáculos. ¿Para qué aclaro esto? Para que usted sepa que en Mateo 6, allí donde empieza a decir el Señor, y tú cuando ores, entra a tu aposento, cerrada la puerta, después nos enseña el Padre Nuestro, y dice, cuando ustedes oren, digan así, Padre Nuestro, era muy anterior a este relato. Y los judíos ya escucharon. ¿Y qué escucharon? Que Dios era mencionado por Jesucristo como papá. Eso era blasfemia pura para un judío ortodoxo. Entonces ese es el tercer motivo por el cual lo querían matar a Jesucristo. Y Jesucristo seguía diciendo. Es más, si usted va un poquito para atrás, yo me fijo en el capítulo 6 que vimos la semana pasada, en el verso 29 dice, esta es obra de Dios y lo menciona al nombre de Dios. Después dice en el versículo 32, mas mi Padre, o sea, él seguía y él seguía y él seguía y nadie lo frenaba, obviamente porque él es el Hijo de Dios. Y cuando entendemos estas cosas, vemos que hay tres motivos por el cual le querían matar. El primero, porque él decía, yo soy el Hijo de Dios, el que me envió es mi Padre. Segundo, porque mencionaba el nombre literalmente y lo cambiaba al nombre santo, lo ponía papá. Eso era algo impensable. Yo quiero que usted se meta en la mente y en los pensamientos del judío ortodoxo. Eso era una locura. Ellos venían de siglos de no mencionar siquiera el nombre de Dios. Y en este momento Jesucristo disruptivamente cambiaba toda la mentalidad, cambiaba todas las enseñanzas, y eso es lo que el Señor Jesucristo quiere hacer con nosotros. A mí me encanta esta parte, ¿no? Si el Señor rompe nuestras estructuras y nos quiere cambiar y dejar atrás todo el viejo hombre para tener nueva forma de vivir conforme a su palabra y a sus enseñanzas. Se entendió entonces por qué procuraban matarlo, ¿no? El verso 2 dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y ahí usted ve lo que hablamos de Levítico capítulo 23. ¿Sí? También está en Deuteronomio capítulo 16, si usted lo quiere anotar. ¿Sí? Allí también está la descripción. La que leímos hoy, la de las palmas, el cítrico, el mirto y el sauce, eso está en Levítico. Pero Deuteronomio 16 también tiene una descripción. El verso 3 dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer, hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Me gustan mucho estos tres versículos, porque veo sarcasmo en esos muchachos, ¿sí? Y le voy a poner nombre a los muchachos. Los hermanos de Jesús en ese momento, estábamos hablando de Santiago, de José, de Judas y de Simón. Entonces, estos hermanos, no dice allí, pero eran ellos los hermanos, hijos de María y José, naturales. De hecho, la palabra que se traduce hermanos allí significa en el griego hijos del mismo vientre, ¿sí? Entonces, estaba hablando de personas que nacieron del mismo vientre que Jesús. Por lo tanto, estamos asegurando que son hermanos del mismo vientre de la Madre María. Acotación, ya no era más virgen. Virgen fue con Jesucristo, ¿sí? Ahora tenemos 4 hermanos ya. Y algunos teólogos hablan, yo como siempre digo y aclaro y coincido con el pastor Fernando, soy literalista, no me dice acá, pero algunos teólogos dicen que también hay escritos en este tiempo que estamos relatando bíblicamente, en donde habla de hermanas de Jesucristo. No lo tengo corroborado, por lo tanto no lo puedo esgrimir, pero
en las investigaciones hay este tipo de cuestiones. Pero hay sarcasmo. Hay sarcasmo porque en ese momento los mismos hermanos los están queriendo exponer a Jesucristo. De hecho, si vamos un poquito a Marcos capítulo 3, verso 21, me vamos un poquito más atrás, fíjese lo que dice Marcos, déjeme buscar acá, Marcos 3, 21. Fíjese, este es un relato de la blasfemia en contra del Espíritu Santo, la enseñanza, ¿no? Pero en el verso 21 dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Los suyos, en esa utilización de ese versículo, era su familia. Y su familia creían que Jesucristo estaba fuera de sí. Es decir, no solamente no le creían, sino que además de que no le creían, sarcásticamente lo querían exponer. Y quiero que usted simplemente se pueda imaginar. Yo tengo mi hermano que se llama Luis. Y Luis conmigo jugó, Luis conmigo anduvo en bicicleta, Luis conmigo jugó al fútbol, Luis conmigo se peleó, Luis conmigo se revolcó en el pasto, en el piso. Entonces llega un momento que dice, yo soy el hijo de Dios. Y entonces yo no sé si mi hermano va a creer que yo soy el hijo de Dios, por más que vea algunas evidencias de ello. Esto es lo que le pasaba a los hermanos de Jesús. Y por eso le dicen, pero fíjense que también dentro de esa incredulidad y ese sarcasmo hay un atisbo de luz. ¿Y sabe cuál es el atisbo de luz? El versículo 4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Mateo 5:14, ¿qué dice? Mateo 5:14 habla de que nadie pone la luz debajo del almud. Nadie pone una lámpara debajo de una mesa. Es decir, los mismos que estaban descreídos, de alguna manera también manifiestan, che, si tenés algo que mostrar, por favor, mostrate, manifestate al mundo. Interesante esta dicotomía que tenían los hermanos entre no creer y algún atisbo de luz de que algo creían. Porque claro, vieron las obras. Aparte de estar jugando, de estar allí, algo sucedió. Algo aconteció en la vida de Jesucristo que los impactó. Y seguro que vieron todas estas cosas. Seguimos. Entonces, el verso 6, Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Me detengo allí antes de seguir al 7. Dice, mi tiempo aún no ha llegado. Lo que estaba diciendo Jesucristo ahí no se refería a la cruz específicamente. Lo que estaba diciendo Jesucristo allí tenía que ver, y sobre todo en la semántica del griego con el cual se traduce, es mi tiempo de exposición, de revelación. Y por eso este mensaje se llama, ¿cómo se llama, Alfonso, este mensaje? A ver si me ayudás. Se llama Epifanía. Exacto. A ver, ¿quién me dice qué es Epifanía? ¿Alguien sabe? Usen el diccionario, no hay problema. Bueno, les digo yo, no se hagan problema. Epifanía es revelación, ¿sí? O sea, cuando se revela. Manifestación, exactamente. Entonces es el tiempo de la manifestación de Jesucristo, todavía no ha llegado. Le dice a sus hermanos, muchachos, suban ustedes. ¿Por qué dice suban? Porque Galilea está al ras del mar de Galilea, ¿no? Del lago. Entonces tenía que subir. ¿Saben cuánto hay en la época de Jesucristo caminando desde Galilea? Me gusta mucho la geografía, hasta Jerusalén. 148 kilómetros. Eso era no menos de 30 horas caminando. O sea, cuando leemos estos relatos bíblicos, a veces decimos, nos subimos al auto, nos subimos al carro, ya subimos y llegamos. No, ellos se tenían que caminar un día y medio, porque 30 horas caminando significa un día y medio, casi 2, porque tenías que dormir en el medio. Entonces tenías que caminar un día y medio o prácticamente 2 para llegar. Jesucristo le dice, vayan ustedes, porque ustedes sí están prestos. Cuando dice ustedes sí están prestos, ustedes sí están preparados para ir, yo todavía no. El verso 7 dice, no puede el mundo aborrecer a vosotros, porque claro, ellos eran parte del mundo.
Mas a mí me aborrece el mundo, ¿no? Porque yo testifico de él que sus obras son malas. Es decir, Jesucristo ya venía diciendo muchas cosas acerca del mundo. Habló del Shabbat, ¿no? Cuando sanó al paralítico. Habló en la Pascua, es decir, ya vimos el capítulo 5, el capítulo 6. Es decir, él ya venía hablando. Es decir, y a los hermanos, los judíos no le iban a buscar. Los judíos le estaban buscando a Jesucristo, por todo lo que Jesucristo ya venía haciendo. Me fascina este libro de Juan. La verdad que es algo espectacular. Fíjense lo que dice el verso 8. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndolo dicho esto, se quedó en Galilea. Interesante, porque si usted ve el verso 10 que viene después, dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. Paréntesis, esperemos allí. Muchos teólogos dicen, Jesucristo mintió. ¿Por qué? Porque dice que no subía, pero ahora sube. Miren que, mi queridos, inclusive hay una cuestión clara y contundente. Jesucristo en el 8 dice, yo no subo todavía. Es decir, Jesucristo nunca pudo haber mentido. Jesucristo es hijo de Dios. Si él hubiese mentido, él no podría ser el hijo de Dios, porque el hijo de Dios es el cordero sin mancha, sin pecado. Es decir, él no pudo haber mentido. Así que cualquier escéptico que diga que Jesucristo mintió es incorrecto. De hecho, la misma palabra lo dice. Todavía a esa fiesta no es mi tiempo. Es decir, que él iba a subir. Vayan ustedes. Después, más adelante, dice allí el verso 10, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino en secreto. Me detengo aquí. Me detengo aquí porque le quiero contar algo. Le dije que el Antiguo Testamento es, sin lugar a dudas, un reflejo o una sombra del Nuevo Testamento. Estamos entrando en la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué le puse tanto énfasis a la fiesta de los tabernáculos? Porque si te dije que lo que es del Antiguo Testamento se representa en Jesucristo, quiero llevarte a lo que el pastor Fernando también nos enseñó, ¿sí? Y tiene que ver con el libro de Apocalipsis, ¿no? Porque en Apocalipsis 21, quiero leerte, Apocalipsis capítulo 21, versos 3 y 4, dice así, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué estamos hablando allí? Estamos hablando de la nueva Jerusalén. Por eso en el verso 1 dice, vi un cielo nuevo, una tierra nueva, dice Juan, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo. Pero después, en el verso 3, vuelvo a repetir, te dice, he aquí el tabernáculo de Dios. Y si vemos el 4, dice, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Y luego dice el verso 5, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y el verso 6, atentos. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. ¿Le suena algún relato bíblico? ¡Wow! ¿Saben qué? Jesucristo eligió la fiesta de los tabernáculos porque Él es el rey del tabernáculo. Y te voy a explicar por qué. Porque el tabernáculo, ¿qué es el tabernáculo en el Antiguo Testamento? Es el lugar donde se acercaba el pueblo de Dios a Dios. Acuérdense que en el Antiguo Testamento usted no tenía acceso a Dios, excepto si se acercaba al tabernáculo. El tabernáculo estaba dividido en el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, ¿sí? Y dentro del arca del pacto habían 3 componentes. Recuerde siempre que estaba la vara de Aarón, el plato de maná y las tablas de la ley. Y en ese lugar, una sola vez al año entraba el sumo sacerdote. Después estaba el lugar santo y afuera donde se ofrecían los sacrificios, donde estaban los mares, donde estaban las fuentes, para que usted entienda. Entonces, antes, en el Antiguo Testamento, el tabernáculo vivía en medio del pueblo.
Pero con Jesucristo, y este relato de Apocalipsis que nos muestra la revelación de Jesucristo, ahora Jesucristo vive en nosotros, en el pueblo, dentro nuestro. Está dentro nuestro. Es fantástico. Jesucristo no hizo nada por casualidad. La Biblia está perfectamente hilvanada en todos los años de su relato. Y Jesucristo es la Biblia encarnada. Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el verbo? Jesucristo. ¿Y quién habitó entre nosotros y se hizo carne? Jesucristo. Entonces, cuando usted lee este maravilloso libro, usted está leyendo a Jesucristo. Por eso le digo que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento. Es fantástico. Es más, le doy otra. Esto me gusta mucho. Escuche esto. Si el tabernáculo hacía llegar al pueblo a Dios, hay un versículo maravilloso en el Nuevo Testamento que nos dice cómo llegar a Dios. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí, dice Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el tabernáculo que nos acerca a Dios? El precioso, maravilloso, nuestro Señor Jesucristo. Ay, ya estoy por llorar, discúlpenme, pero me emociona las cosas del Señor y todo lo que Él hizo. Desde que yo no conocía a Jesucristo a los 33 años, dije, no puede ser que yo no conocía estas cosas. No puede ser tanto amor contenido y no lo conocí. Por favor, Señor, gracias por esto. Bueno, vamos bien, ¿no? Tenemos tiempo todavía, Alfonsito, ¿no? Sí, correcto, sí. Vamos bien. Bien. Discúlpenme que por ahí soy muy efusivo, pero no puedo dejar de serlo con todo esto que por ahí uno descubre, ¿no? A través de la palabra. Si usted va al relato que está ya le digo, en el verso 10 que habíamos leído, dice claramente allí, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino en secreto. ¿Por qué habría subido en secreto? Obviamente porque le querían matar. Ahora, comienza un relato tan maravilloso y le quiero poner en contexto. ¿Saben qué? El otro día nos enseñaban que cada festividad de esta naturaleza, la ciudad Jerusalén recibía aproximadamente 1 millón de personas. Y efectivamente, ¿sí? Hay un historiador, Josefo se llama, ¿sí? Un historiador judío romano, que describe que las festividades, normalmente entre estas 3 festividades de peregrinación, trasladaban la suma de 2.700.000 personas. Increíble. Ahora le hago el contexto. Jerusalén, ¿sabe qué cantidad de habitantes tenía permanentemente? 50.000. Usted imagínese cuando llegaba esa cantidad de gente, porque venía de todo el país. Ahora, toda esa gente se quedaba allí para la festividad. ¿Sabe dónde se realizaba la festividad? Adentro del templo, no afuera. Afuera se acampaba, pero adentro del templo. El templo no era solamente un ala, eran muchos patios, ¿sí? Patio para hombres, patio para mujeres, patio de sanidad, habían un montón de lugares para sacrificios. Dentro del templo, dicen los historiadores, esto no es bíblico, pero en función de los relatos que están en el libro de Crónicas, en función de los relatos de la visión de Ezequiel, en función de los relatos de Jeremías, se puede intuir que dentro del templo entrarían entre 150.000 y 200.000 personas. Hablábamos hoy con Alfonso que la ciudad donde nosotros residimos, el casco céntrico, digamos, son 400.000 personas. O sea, la mitad de la ciudad donde nosotros estamos entraba en el templo. ¿Para qué le pongo en este contexto? Porque Jesús iba a entrar en el medio de 200.000 personas. Y los judíos le estaban buscando. Los judíos le estaban buscando para prenderle, para enjuiciarle y para matarle. Pero Jesucristo igual fue. Y fue, dice que, no abiertamente, sino, dice claramente, como en secreto. No en secreto. Interesante, ¿por qué pone como en secreto? Porque él tenía una misión.
Y la misión viene bien expuesta en los versículos que siguen. Fíjese lo que dice el verso 11. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? ¿Sí? El verso 12 dice, y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Y dice el verso 13, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. ¿Por qué tenían miedo? Porque sabían que si decían, no, Jesucristo es bueno, iba a ir Jesucristo y ellos también, ¿sí? Al juicio y capaz que también a la cruz. Entonces, claro, nadie se animaba a hablar abiertamente. Ahora, cuando una persona habla bien de una persona, había otros que no, que hablaban mal, pero una persona que quiere hablar de una persona bien, es porque vio cosas, porque sabe que algo ocurrió, porque realmente o vio las señales, los prodigios o los milagros, o escuchó o estuvo. Bueno, esas son las personas que querían hablar bien del Señor, pero si lo hacían abiertamente corrían riesgo. ¿Por qué le explico esto? Por los versículos que siguen adelante. Fíjese lo que dice el 14. Mas a la mitad de la fiesta, ¿cuántos días le dije que duraba la fiesta? 7 días. O sea, calcúlele más o menos. Ahí está, 7, 8 días, ¿no es cierto, Alfonso? ¿Sí? 7 a 8 días. Entonces, a la mitad, ¿cuántos serían? 4 días. ¿Sí? O sea que al cuarto día el Señor se presenta. ¿Sí? Entra allí. Y dice, subió Jesús al templo y enseñaba. Me detengo acá. Amados amigos, entendemos que Jesucristo allí era un joven adulto ya, ¿sí? Pero lo más importante de esto no es los conocimientos que tenía, y acá me detengo, obviamente que tenía muchísimo conocimiento porque él sabía, él es la palabra viva. Pero usted sabe que dentro del templo solamente estaban 2 tipos de personas autorizadas a enseñar. Es decir, habían 4 rangos básicamente dentro del pueblo judío para enseñar la palabra, la Torá en realidad. Pero dentro del templo solamente 2 podían enseñar. Uno, ¿sí? Eran los rabinos. Y los otros son los maestros de la Torá. Es decir, los rabinos eran los que ejecutaban todos los actos dentro del templo y enseñaban la palabra, la Torá. Y los maestros de la Torá eran los que enseñaban e interpretaban la Torá para el pueblo. Ahora le hago una pregunta. Si Jesucristo entró en medio de 200.000 personas, se puso a enseñar la Torá, ¿no habría alguien que le frene si él realmente no fuese el Cristo o si no fuese una persona reconocida? Si solamente 2 tipos de personas podían enseñar, los rabinos y los maestros de la Torá. Claro que sí. Es decir, habían personas que le reconocían al Señor. Dentro de esas 200.000 personas, ¿usted no cree que no podrían haberle agarrado así? No, vos no tenés que enseñar. No, se reconocía el poder y la unción del Señor ya. Muy interesante. A mí me impactó esto. Porque él no enseñó afuera del templo, él enseñó en el templo. Y en el templo solamente, vuelvo a repetir, los rabinos y los maestros de la Torá eran los únicos que podían enseñar. Por lo tanto, él estaba al rango de un rabino. Obviamente, él es el maestro. Nosotros lo sabemos. Yo quiero que te pongas en la mente del judío. ¿Sí? Yo quiero que te pongas en la actitud de esas personas que estaban viendo toda esa situación. Y sin embargo lo escuchaban. Y sin embargo habían personas que creían y ya sabían quién era él. Y sin embargo habían personas que además le querían matar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y el verso 15 es fantástico. No, el verso 15 me saca la cabeza de este contexto. Dice, y se maravillaban los argentinos. No, y se maravillaban los judíos. ¿Sí? Los judíos, los mismos que querían matarle, se maravillaban. ¿De qué se maravillaban? Dice, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Es decir, los mismos judíos reconocían de que había algo especial y tan profundo en la vida de Jesucristo. Es decir, ya se podía ver. ¿Por qué le hago todo este contexto? Porque usted tiene que saber cómo se desarrollaban los eventos para ver la magnitud de la importancia de que Él esté en el tabernáculo. Y que en la fiesta del tabernáculo, perdón. Y que Él es el tabernáculo. Él es el que nos conecta con Dios. Y lo que él estaba tratando de mostrar al pueblo judío era eso, justamente, yo soy el camino, la verdad y la vida.
a través mío llegan al Padre, a través de nadie más. Es decir, lo que le estaba empezando a manifestarse. Lo que en el verso 6 él decía que todavía no ha llegado mi hora, era la manifestación esta que estaba realizando. Ahora sí llegaba la hora. ¿Sí? Jesús le respondió, verso 16, y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Otra vez lo pone al Señor, al Padre allí. Y sin embargo no le prendieron. Y sin embargo no se opusieron a esas enseñanzas. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y empieza a hacer una introducción a lo que yo le llamo un golpazo para los escribas, fariseos y maestros de la ley. Escuche bien lo que viene acá. Lo que le dice él, yo no estoy hablando por mi cuenta, estoy hablando por lo que me mandó el Señor. El verso 18 dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que me envió, del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Pero la primera parte del versículo 18 dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. ¿Sabe a quién se refería allí? Eso hace referencia a Mateo 23, 27 y habla de los escribas y fariseos. ¿Recuerda usted que los maestros de la ley, los escribas, los fariseos eran cumplidores a rajatabla de los rituales religiosos puros, ¿sí? Y lo que Jesús le dice son sepulcros blanqueados. Eso dice en Mateo, ¿sí? En Mateo 23, 27 dice, muchachos, ustedes son sepulcros blanqueados, es decir, hay olor en ustedes. Nos sirve los ritos, nos sirve la religión, sirve la relación. Pero interesante, porque lo que le está diciendo es, fariseos, escribas, ustedes buscan su propia gloria, mas yo no busco mi propia gloria, yo hago las cosas que mi Padre me envió. Él ya empieza a manifestar su ministerio con poder. Y ahí viene, sigue dándole letra a los muchachos de la época, ¿no? Y dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Otra vez, ¿a quién? A los fariseos, escribas y maestros de la ley. Otra vez le dice, muchachos, Moisés le dio todo escrito y ustedes no cumplen y me quieren matar a mí. ¿Por qué? Por tres cosas, por las que te dije al principio. Primero, porque sané a una persona en el Shabbat. Y ahora van a ver lo que le dice. El Señor le pasa factura, decimos acá en la Argentina. Le pone una facturita y se la pasa. Pero fíjense, una invoice para los que hablan en inglés, ¿no? Le pasó una invoice ahí. Segundo, porque digo que soy hijo del que me envió. Y tercero, porque le pongo nombre a mi papá. Y por eso me quieren matar. ¿Y ustedes no cumplen la ley de Moisés? Qué hipócritas que son, ¿no? Fíjense lo que dice el 20. Respondió la multitud cuando él dice esto y dijo, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Porque había personas que obviamente no sabían que los judíos lo estaban buscando, otras que sí. Jesús respondió y les dijo, una hora hice y todos os maravilláis. Y ahí viene, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque la circuncisión sea de Moisés, sino de los padres. ¿En el día de qué? De reposo, en el Shabbat, circuncidáis al hombre. El verso 23 dice, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Eso está en Levítico 12, en Génesis 17, 10. ¿Qué nos está diciendo acá el Señor Jesucristo? Le estaba mirando a los muchachos y le decían, muchachos, ustedes para ser judíos tienen que cumplir la ley que recibió Moisés de circuncidar dentro de los primeros 7 días a los niños. Y tiene que ser un sábado. ¿Se equivocó Dios? ¿Se equivocó que permite que el sábado ustedes trabajen? Y ustedes, porque yo sané a alguien, ¿me están queriendo matar? Muchachos, no sean hipócritas. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor. Le estaba pasando el invoice, ¿no? Muchachos, o sea, refútenme esto, ¿no? Díganme cómo es. Yo no puedo sanar, pero sí ustedes pueden trabajar. ¿Cómo es el tema? ¿Hasta dónde llega la ley y hasta dónde queda lo otro?
Y me gusta mucho porque no está acá, pero dice, yo he venido para cumplir la ley y los profetas, dice Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque en Jesucristo nosotros tenemos el cumplimiento absoluto de la ley. Es decir, la ley, si yo le pongo la ley, o sea, cuando vamos a la Torá, cuando tomamos todas las leyes del Levítico, cuando queremos cumplir eso, es imposible. No hay un ser humano que lo pueda cumplir. Pero hay uno que sí lo cumplió, el Verbo hecho carne, Jesucristo. ¿Y para qué lo cumplió? Para que vos y yo seamos libres, para que vos y yo tengamos redención en Él. Por eso, después Jesucristo va a decir, yo he venido para cumplir la ley y los profetas. Es decir, Él vino para cumplir la ley, no para que nosotros tratemos de cumplirla. Obviamente, esto no nos quita responsabilidad, nos pone mayor responsabilidad, porque es el Señor el que lo hizo. Está clarísimo. Pero en este punto es fantástico. A mí me liquida los pensamientos humanos cuando el Señor le dice, muchacho, encima me imagino, usted vio al Jesús de Chosen, ¿no? Con la cara así angelical, y dice, muchacho, ustedes circuncidan los sábados y yo que sané a un paralítico. Imagínense la cara del protagonista de Chosen, ¿no? Y Qué yo que sané a contraste. un paralítico, ¿ustedes me quieren matar? No, no, me largo a llorar, en serio. Le digo. No, es algo que me apasiona ver ese momento, ¿no? Y quiero que puedas vivir ese momento, ¿no? En donde el Señor te dice, y en nuestra vida nos pasa lo mismo, queridos amigos. En nuestra vida nos pasa lo mismo. En nuestra vida muchas veces queremos juzgar al que tenemos enfrente, sin pensar en realidad lo que tenemos nosotros. El Señor lo dice. Se están fijando en la pajita pequeña que tiene el ojo del que está enfrente y no ves la viga que tenés en tu ojo. Y eso me hizo reflexionar muchísimo cuando preparaba este mensaje hoy. Decía, qué indigno que soy. La Biblia dice, soy trapo de inmundicia, ¿no? Y me creo lo mejor, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos creemos lo mejor? No, no. Pongámosle a Jesucristo ahí adelante. Él es nuestro modelo, Él es nuestro caminar, Él es el único que puede de alguna manera guiarnos. Me gustaba mucho hoy una reflexión, y después termino ya con el versículo 24. Me gustaba mucho una reflexión que decía que nuestra vida es como una calle con muchos edificios al costado. Al final de la calle, al final de, de la ruta, digamos, está Jesucristo. Pero desde los edificios nos tiran un montón de cosas. El enemigo nos tira distracción, el enemigo nos tira tentación, el enemigo que hace que nosotros saquemos la vista de Jesucristo que está enfrente nuestro para mirar las ventanas del enemigo que nos está atacando. ¿Y sabe qué? Me sentí muy identificado. Y me sentí identificado en este versículo 24 con esa ventana específica. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Sabe quién dijo eso? En el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7, dice claramente que Dios no se fija en las apariencias. ¿Se fija en qué? En mi corazón. En mi corazón. Y eso me hizo llorar. Y me, me impactó Conmovió. porque el Señor ve mi corazón. No ve lo que yo haga. De hecho, me impacta porque a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, que también nos enseñaba el pastor Fernando, si tengo una cosa que has perdido el primer amor. ¿Sabe dónde está el primer amor? En mi corazón. Amale, amale a Jesucristo. No le quieras entender, ¿eh? No, no le quieras entender a Jesucristo. No, a Jesucristo no se le entiende, a Jesucristo se le sigue. A Jesucristo se le sigue. No le pidas explicaciones a Jesucristo. No, no seas como los hermanos, Sergio, no seas como los hermanos de Jesucristo que le decís, andá y manifestate. No esperes a que Jesucristo te diga, no, subí vos, yo después subo en secreto. Que Él pueda subir conmigo, que me agarre la mano y me lleve. ¡Ay, qué lindo! Pero que mi corazón no me traicione. ¿Y sabe qué pasa? Cuando veo relatos como estos, me identifico siendo una persona que le pide explicaciones casi a diario al Señor. Tenemos que pedirle perdón al Señor. ¿Eh? Tenemos que pedirle perdón
Porque la fe no se trata de eso. La fe se trata de que cuando vienen las circunstancias, mezclemos mezclemos esas circunstancias con un poquito de fe, ¿eh? Y tomamos el cafecito, ¿sí? Para los que son colombianos me gusta el café colombiano, ¿no? Entonces, mezclamos el café con una buena dosis de fe y la tomamos. No se trata de entender, se trata de creer. No se trata de entender, se trata de obedecer. No se trata de creer, se trata de que mi corazón le siga a la verdad, al camino, la verdad y a la vida, Jesucristo. Y quiero cerrar la ponencia de hoy con un video que le voy a pedir a Alfonso, una persona que yo sigo mucho, se llama Daniel Javif, es una persona que expone muchas cosas muy interesantes. La palabra dice claramente, y no me creas a mí tampoco, ni a Daniel, ni a nadie de lo que pongamos aquí, someteme a prueba. Es Aquí va, decir, la palabra dice, sometan a prueba a todo espíritu. Entonces, aquí sometele va. a prueba también a lo que diga Javif. Me enfurezco y él me dice, perdona. Tengo miedo y él me dice, ánimo. Dudo y él me dice, confía. Me siento angustiado y él me dice, tranquilo. Quiero estar solo y él me dice, ven, sírveme. Fabrico planes y él me dice, déjalos. Busco bienes materiales y él me dice, despréndete. Quiero seguridad y él me dice, no te prometo nada. Quiero vivir y él me dice, da tu vida. Creo que soy bueno y él me dice, no es suficiente. Quiero ser jefe y él me dice, sirve. Quiero mandar y él me dice, obedece. Quiero comprender y él me dice, cree. Quiero claridad y él me habla en parábolas. Quiero poesía y él me habla en realidades. Quiero mi tranquilidad y él quiere que yo esté inquieto. Quiero violencia y él me habla de paz. Saco mi espada y él me dice, presenta la otra mejilla. Hablo de paz y él me dice, he venido a traer la espada. Intento ser conciliador y él me dice, he venido a traer fuego sobre la tierra. Quiero ser el más grande y él me dice, sé como un niño. Quiero esconderme y él me dice, muestra tu luz. Busco ser el primer puesto y él me dice, siéntate en el último lugar, Daniel. Quiero ser visto y él me dice, ora en lo escondido. No, definitivamente no entiendo a Jesús, porque me provoca más allá de mi entendimiento, me confunde. Imagino que así le debe haber pasado a sus discípulos. A lo mejor yo también quisiera encontrar otro maestro que no exigiera tanto, pero me sucede lo mismo que a Pedro. No conozco a nadie que tenga palabras de vida eterna. Él es mi Dios. ¿A quién iremos si no es a Él? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de Dios, porque las demás son palabras humanas. Tú eres mi Dios. Y como dice tu palabra, Señor, tranquilo corazón, tranquilo. No es necesario entenderlo, es necesario seguirlo. Amén. Amén. No es necesario entenderlo. No, es necesario seguirlo. Es maravilloso seguirlo. Yo te aliento hoy y quiero orar eso. Quiero orar por vos y por mí, para que nosotros siempre le sigamos, para que nuestro corazón trate de escuchar el latido del corazón de papá, con el ejemplo de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo que vive en mí. Gracias, hombres de valor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo te agradezco por cada uno de estos varones. Gracias, Señor, porque buscamos juntos la verdad de tu palabra. Nos podemos equivocar, como decía Dani. Nos podemos equivocar. Claro que sí, nos vamos a equivocar. Pero ahí estás tú, Señor, para levantarnos. En el nombre de Cristo Jesús, yo te entrego cada hombre de valor, cada persona que está, Señor, recibiendo esta palabra, cada familia que está siendo ministrada, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, y si hay alguna circunstancia en este momento que le ha hecho dudar, Señor, que ellos puedan poner su mirada en ti. Que no se trata de entenderte, Señor, que no se trata de ver tu obra, sino de seguirte, Señor, de ponernos en tu espalda. Si nosotros nos ponemos en tu espalda, no veremos hacia dónde caminar, simplemente sabremos que nos llevas por camino firme, Señor.
Yo te entrego, Señor, esta palabra de la fiesta de los tabernáculos, que no fue casualidad, Señor, que tú elegiste esta fiesta. Podrías haber elegido la Pascua, podrías haber elegido el Rosh Hashanah, un montón de fiestas, Señor, pero elegiste la fiesta de los tabernáculos porque tú eres el tabernáculo de Dios. Y queremos bendecir tu vida, Señor, en nuestro corazón. Queremos bendecir tu presencia en nuestro corazón y queremos declarar, Señor, que nosotros como hombres, como sacerdotes, como líderes de nuestra familia, Señor, nunca nos vamos a apartar de tu ejemplo. Siempre te seguiremos. No importa hacia dónde nos digas que vayamos, allí estaremos. Señor, te agradecemos, a ti te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, por todas las circunstancias que estamos pasando. En el nombre de Cristo Jesús, por todas. Porque si te seguimos a ti, pasaremos por todas las circunstancias. Pero en ti, Señor, somos más que vencedores. En el poderoso nombre tuyo, Señor, que es Jesucristo, Yeshua HaMashiach, nuestro Cristo, Señor, en el nombre poderoso decimos amén y amén. Amén. Gracias, Sergio. Amén. Excelente Gracias, presentación, Sergio. gracias. Amén. Muy profunda la enseñanza. Levantamos la mano los que tengan preguntas. Mientras tanto, mientras preparan sus preguntas, hay algunas cositas que vale la pena dejar claras. Y es, mientras hablo de una intervención, le voy dejando la inquietud que me quedó y tiene que ver con el versículo 6, mi tiempo aún no ha llegado. Porque él habla de mi tiempo no ha llegado y creo que eso lo vimos en la presentación de las bodas de Caná, cuando la Virgen María le pide a Jesús que se acabó el agua, que se acabó el vino, perdón. Y entonces Jesús le contesta, no ha llegado mi hora. Entonces la hora en ese momento es la hora de los portentos, de las signos, de las señales y de su obra como tal, de su obra, de su ministerio como tal. Y El la otra ministerio. hora que se Exacto. habla más adelante también es la hora de la muerte de Jesús. Entonces aquí habla de mi tiempo aún no ha llegado y hablas de la exposición de Jesús. Pero creo que para ese momento ya había pasado el tema de las bodas de Caná, que ocurre la primera señal, el primer milagro por la intercesión de María. Entonces, quisiera esa precisión. Pero antes de que me la hicieras, quería contarte una cosa. Cuando vi el versículo 3 de aquí y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Estaba mirando también porque como a mí me toca el capítulo 8, he estado también investigando y una de las cosas que tiene la hermenéutica es que busca explicar los pasajes como bien lo ha hecho Sergio con este mismo Evangelio de Juan, con muchos apartes y con muchos versículos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero me acordé de una frase que en su momento me pareció muy dura y fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a aquellos que le hablaron en Mateo 12:48 y cuando le dijeron que su madre y sus hermanos lo buscaban, Jesús respondió. En el Mateo 12:48 está, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Conclusión, me quedé con esto lo vi hace mucho tiempo y me quedé con aquella verdad que es muy reveladora, y es que Jesús considera su familia los verdaderos hermanos espirituales, que es más importante que cualquier eh, parentesco de carne, de lo que sea. Me parece bien interesante este versículo y me parece que es revelador y conecta Muy, con este versículo 3, ¿de acuerdo? sí, sí, Entonces, conecta. entonces, me gustaría tener claridad sobre eso. Si alguien tiene alguna pregunta, levantamos la mano. Y la otra que me ocurrió en el versículo 14 es que nosotros tenemos un Sanedrín que está compuesto por los fariseos, por los escribas y los Y los saduceos. más. Los saduceos no entran en este capítulo, como bien lo ha mencionado Sergio en su exposición. Los saduceos son, a diferencia de los escribas y fariseos, son los que no creían en la resurrección. Pero hay un grupo que lo adicionas hoy y que son los maestros De la los que ley. enseñan, que son los Los maestros de rabinos la ley, de la los Torá. rabinos y los maestros. Entonces, ese es o sea que hay como 5 grupos en ese Sanedrín, ¿no? Entonces, Sí. valía la pena como que nos quedara Aclararlo. claro quién es quién. Bien.
si esos rabinos y maestros en algún momento son escribas que eran mucho más conocedores, su profundidad era mucho más clara que la de los fariseos, porque los fariseos tenían cierto poder político que no tenían los escribas, pero los escribas tenían el conocimiento, como los saduceos tenían las buenas relaciones con el imperio romano. Entonces son cosas que pasan al interior de ese Muy bien. Sanedrín. Pero aquí estamos hablando fundamentalmente de los escribas y fariseos y Exacto. metemos a los rabinos y a los maestros el día de hoy. Así que levantemos la mano para las inquietudes, pero si podemos despejar estos interrogantes, Sergio, vale Bien. la pena que lo dejemos claro. Me ayuda el pastor Fernando, por favor, y me corrige, por favor, ¿sí? Pero en la boda de Caná habla específicamente de la manifestación de su ministerio, ¿sí? Y acá habla, si vamos a la etimología del griego, habla exclusivamente de la manifestación. Cuando dice no ha llegado mi hora, no se refiere a la crucifixión, sino a la hora de llegar a la fiesta del tabernáculo. Se refería específicamente a ese momento y a lo que él iba a enseñar, a lo que venía en el versículo 14, ¿sí? Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Obviamente que los hermanos no le entendieron, ¿sí? Los hermanos no tomaron en cuenta que se refería a eso, porque ellos le estaban diciendo sarcásticamente, anda ahí, dale, haz las señales que tengas que hacer. Pero en este caso en particular, el estudio específico de la palabra y la etimología habla exclusivamente de lo que iba a suceder en el templo, en la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? No había llegado la hora, él le estaba diciendo, muchachos, todavía no, vayan ustedes. Entiendo, no puedo entender o hacer un argumento de entendimiento. Lo que puedo saber es que él dijo, vayan ustedes primero, yo voy a subir después. Por eso dice, todavía no, y por eso hay algunas personas que creen que Jesucristo de alguna manera hizo algún engaño. No, eso no es así. Jesucristo dijo, vayan ustedes, se despegó de aquellos incrédulos, que aunque sean sus hermanos, y subió después él. Y ahí enseñó. Por eso es tan importante que cuando él enseña, los únicos que enseñan, ni siquiera los escribas pueden enseñar en el templo. En el templo pueden enseñar solamente aquellos que son maestros de la Torá. ¿Sí? Yo les decía, ¿no? Los maestros de la Torá y los rabinos, disculpen, los rabinos y los maestros de la Torá son los únicos que pueden enseñar en el templo. Los escribas y fariseos no. Ellos tienen conocimiento, tienen mucho conocimiento, son parte, como bien lo dijiste vos, del gobierno, ¿sí? Del judío en ese entonces, pero los únicos que podían enseñar dentro del templo eran dos categorías, los rabinos y los maestros de la Torá. Otros no podían. Por eso toma tanta preponderancia lo que Jesucristo hace en la mitad de la fiesta de los tabernáculos, o sea, el cuarto día, 3 días y medio, 4, ¿no? Pastor Fernando. Oiga, Sergio, ¿usted es judío mesiánico? Me encanta la cultura judía, me fascina. Porque Porque digo, usted parece que fuera un judío argentino mesiánico convertido al Señor, porque me tiene aterrado ese conocimiento. Oiga, acerté al Alfonsito cuando le dije, no, Sergio es el que tiene que hablar esa clase, porque se las conoce todas. Mire, me deleité y anoté todo. Con respecto al versículo 14, estaba pensando de qué enseñó Jesús en los tabernáculos, porque cuando él va a la sinagoga, él dice, y abrió el libro y halló escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea que cuando Jesús llegaba, y sobre todo esa fiesta de tabernáculos, ellos tenían un orden de la lectura. O sea, él coge la lectura, aquí no dice cuál, pero él está hablando de él mismo, del cumplimiento, porque tú dices que Jesús es el Antiguo Testamento, es la sombra de él. O sea que él empezó a explicar eso y los hombres dijeron, ¿cómo hace este hombre sin haber estudiado para decir todo lo que él dijo? Porque se estaba mostrando él mismo. Entonces, la revelación, cada que el Señor hablaba, mostraba lo que él es. Él es, su esencia. Y lo que está escrito de él. Y ¿qué puedo agregar? Me asombraste, Pastor Sergio. Maravillosa. Lástima que no llegaron todos, pero bueno, nos deleitamos los que estamos acá, ¿sí o no? Nos prometieron que lo van a ver por YouTube, así que nos harán los comentarios. Pero no es lo mismo ver las corridas por televisión, sino en vivo y en directo. Es como ver un partido en diferido, hermano. No, claro. Dale, Edmundo. Ay, pastor, me ha sorprendido aquí
pero gratamente lo he disfrutado muchísimo de principio a fin y entiendo por qué se tenía que tardar tanto para explicarnos una cantidad de cosas que no sabemos. Sin embargo, yo pienso que, y Jesús lo sigue diciendo hasta, inclusive ya yo tengo prácticamente listo mi capítulo 11, porque cuando pone algo así empiezo a estudiar, averiguar, porque no soy así letrado ni pastor como usted, entonces tengo que prepararme para no decir algo que no esté correcto. Que yo pienso que el momento de verdad es un momento donde se une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y es el momento en que Jesús, antes de morir, llega a la fiesta del Shabbat y entonces se presenta como el Cordero de Dios el día que todos mataban el Cordero. Entonces hay una unión que lo vamos a ver en la presentación mía y ese es el momento. Pero claro, para ese momento yo tengo que hacer una cantidad de cosas para que el pueblo crea. Y mientras más judíos habían, pues era más importante. Como el resucitar a Lázaro lo hace delante de miles de personas, pero para que lo vieran, o sea, sin tocarlo, sin hacer nada. Y tú sabes que hay una cosa que dice, de ahí sale un dicho popular que dice, nadie es profeta en su tierra. Entonces nadie podía creer que el hijo del carpintero, aquel muchachito que jugaba y que estaba aquí, ahora nos dice que es el Mesías y de dónde salió el Mesías. Pues, ¿no? Además, ya en ese momento tiene hermanos, tiene todo. Entonces dice, como uno sí y otro no, como explicabas realmente que tú tienes un hermano y jugabas con él. Entonces eso es bien interesante y por eso él no hizo ningún milagro allí, porque es que Allí nadie no le hizo. creía. Ahí Claro. no hizo nada, pues no. Entonces, es bien, la verdad lo felicito. Está muy, muy, muy bueno. Es como para oírlo varias veces y me ha encantado. Te felicito por esta Voy con Juan. enseñanza, porque está muy rica en muchas cosas muy profundas. Yo quiero hacer una aclaración, Alfonsito, nada más. Yo me anoté acá y no lo dije, lo anoté al principio para decirlo. Quienes estamos por ahí exponiendo o somos pastores y tenemos el privilegio de poder haber estudiado, somos letrados en algunas cuestiones, pero Dios no se fija en eso. Ustedes no se sientan mal, porque nosotros tratamos de transmitirle lo que sabemos, ¿no? Pero ustedes pónganle corazón a esto. O sea, Dios va a ver tu corazón. Por eso terminé con 1 Samuel 16:7. Es decir, no se sientan, y lo decía Manuel el otro día, no se sientan que nosotros tenemos conocimiento. El conocimiento es vano, ¿eh? Porque si tu corazón, como pasaba con los escribas y fariseos, si tu corazón no está en consonancia con Dios, sos sepulcro blanqueado, ¿eh? Conozco personas que son altamente doctas, pero su corazón tiene olorcito. Ahora, si vos tenés un corazón realmente dado al Señor, Él te va a instruir, Él te va a mostrar, Él te va a guiar. Entonces, por ahí, si por ahí nosotros damos esa imagen con los pastores, le pedimos perdón. No es nuestra intención de que ustedes se sientan que nosotros sabemos más, no, para nada, por favor. Lo que queremos siempre es tratar y yo siento que el pastor Fernando y el pastor Gio hacen lo mismo, tratan de transmitir todo lo que tienen, ¿no? O sea, no nos dejamos nada, ¿no? Queremos darte todo, pero no por eso queremos que ustedes se sientan mal, ¿sí? Por favor. No, en sí yo no me siento mal y me ha tocado varias veces dar temas y la verdad que he salido adelante gracias al Espíritu Santo y me ha revelado tantas cosas mientras estoy preparando el tema que yo mismo me impresiono de lo que escribí y lo que dije, ¿no? Y que Amén. no es mérito mío ni es mi Eso. sabiduría, sino la sabiduría de Dios a través y que te usa en un momento determinado. Voy con Juan y luego con Carlos Madero. Juan, enfoca la cámara para verte la cara. Juan Marulanda. No, es que tengo esto, si me escucha, sí. Ahí. Es que tengo un stand aquí provisional. Dale. No, simplemente quería darle las gracias al pastor Sergio por su intervención. De verdad que me llegó al alma porque sinceramente el apasionamiento ¿qué será? El sentimentalismo con lo que él habla y se expresa, de verdad hace sentir de que lo que está hablando le viene del Espíritu Santo y cosas que sinceramente
lo veo como algo muy importante y súper interesante lo que aprendí, lo que expresó y como dice el pastor Fernando, de verdad que el conocimiento eh, de Judea es sumamente grande muy interesante. Me queda una duda, una pequeña duda cuando ellos dicen que cuando una de las razones por las cuales lo quieren matar a Jesús es precisamente porque él declara que es hijo de Dios. Y entonces yo me pregunto, bueno, ¿y ellos qué se creían entonces de Dios? O sea, ellos, ¿qué relación creían que tener con esa persona creadora? O sea, ¿qué podía ser? Entonces, no sé, porque me lleva únicamente a la justificación de que niegan precisamente la venida de Jesús como humano por la falta de creencia que existe entre la humanidad y mi Dios, ¿no? No sé si estoy correcto. Bien, no, sí, Juan, perfecto, y es una duda muy válida. El pueblo judío de alguna manera lo tomaba como un maestro, como un rabí más, ¿sí? No lo consideraba el Hijo de Dios, por eso consideraban que eso era blasfemia. Y Bien, Levítico habla de que la blasfemia era considerada una pena de que tenía que ser lapidado. ¿Qué significa eso? Que tenía que ser apedreado hasta morir, ¿no? bien, Entonces lo que consideraban era, está bien, eres un rabí, eres un maestro, pero no eres el hijo de Dios, se está blasfemando. De hecho, hoy por hoy, los que no son judíos cristianos, ¿no? Los que son judíos siguen creyendo que todavía están esperando al Mesías. O sea, todavía lo están esperando a que venga, no lo reconocen a Jesucristo, ¿no? Algunos lo reconocen como algún profeta que pasó por la tierra, otros lo reconocen como un maestro, pero no reconocen que haya resucitado, no creen en la resucitación. Y entonces, en ese momento allí estaba aquellos que veían la obra de lo que sucedía, veían las señales, los prodigios, lo que sucedía, y lo seguían a Jesucristo. Ahora, los que iban al templo, seguían creyendo que había un Dios, que todavía un libertador iba a venir y que todavía no había llegado, digamos. Eso es lo que sucedía en ese momento, en esa fiesta, en la fiesta de los tabernáculos. No sé si a eso te referías, Juan. sí, básicamente sí, es la falta sí, de la identificación del judío ante Dios. Exacto. Bien, Ellos siguen creyendo que todavía Dios va a mandar su libertador, digamos, ¿no? El judío ortodoxo, estoy hablando, ¿no? exacto, El judío mesiánico no, ese ya cree en Jesucristo, digamos, ¿no? Por eso el pastor Fernando me dice, vos sos judío mesiánico. Mesiánico. Sí, Claro, porque a mí me apasiona la cultura judía, porque claro. ese es el pueblo elegido por Dios, ¿no? Entonces yo estudié mucho y me gusta mucho porque sé que Dios eligió el pueblo judío. Voy con Carlos Gracias, pastor. Madero. Me habilitó el micrófono también el doctor Jorge Nayib y creo que iba a hablar también Ramiro. Entonces tratemos de ser breves, por favor. Se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo, perdón. Gracias. Bueno, yo quería simplemente aportar lo siguiente. Edmundo dice algo muy cierto y es que finalmente la Torá o sea, el pueblo judío y el pueblo cristiano es un solo pueblo. Lo que pasa es que unos tienen una confusión y otros otra. Sí, dicen que Jesús fue la Torá viviente y un verdadero judío es un cristiano. Y un verdadero cristiano es un judío. O sea, como dicen los cubanos, arroz con mango, que aquí todos tenemos confusión. Ahora, todos los judíos son mesiánicos, porque de una u otra manera, unos simplemente aceptan que vino la primera vez, otros lo están esperando. Bueno, es algo que con el tiempo Dios va a revelar a cada persona de acuerdo a cómo lo esté buscando. Yo tengo una pregunta para el pastor que hizo la exposición y es la siguiente. Los mandamientos que no, bueno, los enunciados que son 10, ¿cierto? ¿En qué momento se anulan unos y validamos unos y otros no? O sea, ¿sí me entiende? Porque no entiendo cómo ahora sí no matemos, pero ya no se vale el Shabbat bueno, son 10 y eso lo tenemos claro. O sea, nosotros lo que trato de decir es que nosotros también tenemos algunas confusiones y ellos tienen otras. Yo tengo amigos judíos que gracias, digamos, han tenido que reconocer y decir, sí, efectivamente, ellos se basan
Isaías 53. Tiene una serie de argumentos que realmente no se los creen ni ellos mismos. Pero ellos, acuérdate que de todas maneras el judaísmo antes era unido con el poder político. Por eso Jesús dijo, ponen cargas en ellos mismos que ni ellos mismos son capaces de cumplir. ¿Sí? Entonces a él vino a eso precisamente, pero él en ningún momento vino a formar una nueva religión. ¿Sí? Él dijo, no, yo vine a cumplir la Torá y los profetas, por eso el pastor lo dijo. ¿Sí? Pero también él le iba en contra, él siempre criticó esa religiosidad, ¿sí? Porque es que realmente el judaísmo mesiánico ortodoxo hoy es increíble, ni ellos mismos lo pueden cumplir, pero si usted maneja un sábado, todo el mundo lo señala, pero Dios es el único que se va a encargar de quitar ese velo de ellos. No somos nosotros, porque a nosotros nos queda muy fácil juzgar, y ellos también van a decir, ¿qué hace que hace muy poco nosotros salimos del Rosario y de la Virgen María, ¿sí me van a entender? Hay cositas que también ellos tienen como juzgarnos. Entonces yo creo que en este tema es cada uno buscar en la revelación que solo Dios nos da, ¿sí? Y llegamos a entender que somos un solo pueblo. Mire que a lo que atacaron ahorita a Israel, jamás, ellos no miraron, este es católico, este es judío, este es mesiánico. No, ellos mataban el que iba en contra de ellos, porque finalmente lo que Dios dijo es la luz y las tinieblas. Lo que enfrenta el mundo es la guerra entre la luz y las tinieblas. Nosotros o estamos, por eso él dijo, están conmigo, los que no están conmigo están contra mí. Es lo que tenemos básicamente, creo que centrarnos de que muchas veces por pelear entre nosotros, no, que él es judío, que el otro no es judío, que el otro es cristiano, que el otro es, bueno, lo que sea, terminamos apartándonos de lo que realmente el mundo trata de robar y el mundo trata de robar nuestras almas, nuestras familias, todo. ¿Por qué? Por estar peleando entre nosotros. Pero nos damos cuenta, mira lo que pasa ahora mismo en Israel, que están, todo el que piense, el Hamas y esos grupos terroristas, a ellos no les importa si usted es católico, cristiano, si usted no está pensando como yo, ya, se muere. ¿Sí? Entonces, como que ese nivel de conciencia es importante nosotros entenderlo también, que no es el que más sepa Torah o sepa religión o se sepa la Biblia derecho, sino el que exprese ese amor hacia el prójimo, ¿cierto? Y Dios es el que se encarga de quitarnos esos clipos, esos velos de nuestra mente y decir, oh, mi momentico, en vez de juzgar, voy a amar a esta persona. En vez de juzgar, voy a buscar a Dios para que sea Él el que me enseñe a amar a esta persona, aunque no la soporta, qué sé yo, ¿sí? Eso es lo que yo quería decir. Y la pregunta que le digo, ¿en qué momento esos 10 mandamientos empezaron a decir, no, cumplamos estos 6, los otros no valen? Y respecto a las fiestas, lo que dice el pastor es muy cierto, pero adicionalmente dice, estas fiestas que os dejo, las cumplirán eternamente. O sea, no las dijo para ellos. Esas fiestas no están para los judíos. Me gustaría que viéramos varias versiones de esas. Son 7 realmente, no son 3, son 7 fiestas y son las que cumplen los judíos, sí, claro. Porque y esas fiestas no son para ellos, es para todo el que quiera cumplir la ley. Entonces, eso es un desafío que me parece interesante que lo Sí. investiguemos un poquito más, ¿sí? ¿O qué Excelente, piensa, pastor? Carlito. Excelente, excelente. Coincido plenamente con lo que decís. Lo que estaba hablando, que estas son las 3 fiestas de peregrinación. Hay otras fiestas y están todas detalladas, ¿no? Pero estas son 3 fiestas, las únicas 3 fiestas de peregrinación. Ahora, yo tengo que decirle algo a todos, porque yo tengo que aclarar lo que dice la Biblia. El pueblo de Israel es el que descendió de Jacob. Ya no te llamará Jacob, te llamarás Israel. El pueblo judío es el pueblo elegido por Dios. ¿Por qué? Y tal vez un día tendré la osadía de preguntárselo al Señor, pero nosotros somos injertados por Jesucristo. Es decir, Jesucristo nos injertó en el pueblo elegido. Si Jesucristo no hubiese venido, nosotros no seríamos el pueblo de Dios. Y tengo que decirle esto porque es bíblico, no estoy diciendo nada que no sea bíblico. Entonces, cobra mayor relevancia aún todavía por eso digo, somos un pueblo y no somos un mismo pueblo. Es decir, Jesucristo vino y nos injertó dentro, somos el olivo injertado. Pero si no hubiese venido Jesucristo, nosotros no somos parte, por más que expresemos nuestro amor, no somos parte del pueblo de Dios. Porque Jesucristo, al creer nosotros y ser sellado por el Espíritu Santo, recién ahí tenemos el camino al Padre. Fíjese que dijo Jesucristo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Ahora, ni siquiera el pueblo judío, si no acepta en Cristo, no va a poder llegar.
pero son dos cosas que son importantes de dejar bien claro, bíblicamente. Y justamente lo que vos decías, ¿en qué momento decidimos cumplir algo de esto y otro no? Pero ahí está la clave de Jesús en Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. Yo he venido a cumplirla. ¿Por qué? Porque sabía que nosotros no la íbamos a cumplir. Por eso Jesucristo es el que sana ese bache. No sé, Pastor Fernando, si me ayuda allí. Si sana ese bache que nosotros no cumplimos, está Jesucristo. Pero bueno, a ver, Pastor Fernando. Lo que dice Carlito nos pone a hacer una discusión por ahí de 4 horas. Profunda, exacto. El Sí. tiempo, la verdad que el tiempo no nos da hoy para poderle responder a Carlos. Yo creo que nos va a Podríamos tocar sacar un trabajarlo tiempito para la para de hoy próxima. en 8 días, ¿ok? Porque de verdad que es amplio y el tiempo estamos pasados. Sí. Y me gustaría escuchar al doctor Jorge Nayib, a Carlos Campos y a Ramiro. ¿Podemos Brevemente, por contestarte la favor. próxima vez, Carlos? Sí, Claro. yo aquí lo dejé anotado de tarea, Carlitos. Dale. No te estamos ignorando, ¿ok? Pasa, Es que es muy Bueno, profundo. yo también pienso, Alfonsito, que lo que voy a interpelar yo también da para discusión más adelante, porque tengo entendido que hasta ahora vamos en el capítulo 7 y resulta que en el capítulo 19 habla de los hijos de María. Y ahí mismo en Juan 19:25 está consignado y pienso que hay varias interpretaciones al respecto. Y sobre eso quisiera hacer más claridad. Parece que al morir Jesús, las mujeres que estaban a sus pies era la Virgen María y otra María que era esposa de Caifás, de Cleofás. Así que parece que Jesús se refería cuando dijo a los hijos de María, se refería a los hijos de la hermana de María, que era María la de Cleofás. Sobre esto quisiera hacer más claridad y quisiera saber si el pastor Sergio, que comentó sobre los hijos de María, me puede dar un texto bíblico claro en donde puedo encontrar esa parte bíblica que habla exactamente de los hijos de María. Y si lo podemos discutir entonces más adelante, como dice Alfonsito, para... Dale. Por Vamos. ahora le dejo el Mateo 12:48, que habla de los Ok. hijos de María y de los hijos de los hijos de cuando Jesús habla de sus hermanos y su madre. La respuesta que él dio, Mateo 12:48. Mateo 12:48. 12:48, sí. Es Sí, bien sí. Hay interesante eso. A mí me otras trajo cosas ahí que mucha podemos. revelación ese versículo, porque de Sí. verdad que sí, o sea, la verdadera familia espiritual está compuesta por aquellos que creen en Jesucristo y obedecen a Dios. Ese Exactamente. es el tema, ese es el punto. Exactamente. Para mí es el punto más importante, el punto, porque de pronto se nos va la discusión por otro lado y se nos vuelve etérea y sin significado, ¿me entiendes? Adelante, Ramiro. Pero eso es una segunda tarea, o sea, están dejando tareas al pastor Sergio. Sí, Alfonsito, está Alfonsito. anotando, Alfonsito, porque yo lo Sí, estoy claro, atendiendo. claro que lo tengo anotado. Claro que lo Alfonsito, tengo anotado. perdón, démosle este texto al doctor Nayib. Marcos 6:3. Marcos 6:3. Ok. Yo estuve un poquito confundido porque el concilio de Letrán dijo y habló exactamente sobre la virginidad de María por siempre. Entonces, Sí, exacto. ahí estoy Sí. yo. Sí, no, eso tenemos que dejarlo claro. Marcos, por eso yo me refería a eso, que la verdadera hermandad es la hermandad espiritual, a la que Jesús se refería. Y entonces yo le decía, en hermenéutica bíblica, una metodología para poder explicar la Biblia es que la Biblia se explica, como bien lo dijo Sergio, a través de la misma sombra del Nuevo Testamento, que es el Antiguo Testamento. Y el mismo Nuevo Testamento, como en este caso, porque pues Mateo es del Nuevo Testamento. Entonces, pero perdón, quedemos en Marcos 12:48 y decía Pastor Fernando, Marcos 6, ¿qué? Marcos 6:3. 6:3. 6:3. Sí, 6:3. Nos queda de tarea eso porque de verdad que el tiempo se nos fue encima. Y quiero escuchar la pregunta de Ramiro. Dale, Ramiro, y voy con Carlos Campos. Yo en realidad no tengo una pregunta, yo lo que quiero es de verdad agradecerle. No había tenido la oportunidad jamás de estudiar los libros de Juan y la exposición de hoy ha sido maravillosa, la de hace 8 días, en fin, la de hace 3 semanas
de verdad, muy complacido, muy agradecido. Gracias por compartir básicamente lo que usted dijo, pastor. Gracias por compartir el conocimiento. Gracias, amigo. Carlos Campos. Bueno, felicitaciones a Sergio, me encanta con su emoción que él siempre expresa los capítulos, porque él se mete como dentro de la historia. Yo tengo una pequeña conclusión de todo lo que vimos y escuchamos, que yo creo aquí que lo primero que es más evidente, el mensaje de Jesús es que él divide a las personas. Incluso hoy en día, él los divide en los que lo aceptan y en los que lo rechazan y buscan destruir sus enseñanzas. También vemos cómo Jesús desafía las estructuras religiosas y llama a un encuentro personal con Dios. No se trata de seguir tradiciones vacías, sino de una relación viva y transformada hacia el Padre, hacia Dios. Eso es lo que yo aquí ahorita escribí con todas estas palabras que nos dio Sergio, y eso es lo que yo creo que nos deja este capítulo, una conclusión para mí. Es disruptivo, el Señor es disruptivo, totalmente. Gracias, Carlito. Bueno, muchas gracias. Entonces, de hoy en 8 días estaremos con la segunda parte de este capítulo 7. Entonces, el punto de referencia es la pregunta, ¿es Jesús el Cristo? Para ver en 8 días, ¿cierto? Sí, señor. ¿Está bien? Bueno, Exactamente. listo. Hasta aquí vamos. Les damos las gracias por toda su atención. La oración ya la hicimos, ¿verdad? Tenemos que hacer la oración de cierre. Pastor Fernando. Pastor Fernando, nos despide en oración, por favor. Listo. Esta oración va a ser basada en la oración de Jesús en Juan 17, cuando pidió por ti, por mí, diciéndole al Padre que guardáramos la unidad. Versículo 18 de Juan 17. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, Padre Santo, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y esta palabra que queda en el corazón de nosotros, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Padre Santo, te damos gracias porque hoy nos has santificado, enseñándonos tu palabra a través de nuestro pastor Sergio. Hemos sido muy, pero muy bendecidos con esta palabra. Hemos recibido la santificación en este tiempo por la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario al derramar tu sangre por nosotros. Gracias, Señor, porque nuestras familias, nuestras vidas están santificadas en ti y estamos salvaguardados de todo lo malo por la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias, Señor, por este día, y hemos pasado un tiempo maravilloso contigo, Espíritu Santo. Bendecimos a los hermanos que están viajando, como Julio, Guido, y los que están en otro lugar, que no pudieron conectarse, que puedan ver a través de YouTube la conferencia hoy, que fue excelente, Señor. Padre, gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Amén. Amén.